¿Qué tal? Aquí estamos nuevamente en la edición de día viernes de la entrevista con el Longino. Son las 3:15 de la tarde y estamos completamente en vivo aquí a través de www.diariolongino.cl y en nuestras redes sociales, Instagram, X y Facebook. Búsquenos como Diario El Longino o El Longino Diario y ahí estamos. Hoy nos visita un iquiqueño más. Él es iquiqueño, pero está siempre dedicado a su trabajo y a lo que lo pasa en Tarapacá. Nos visita Ignacio Prieto Enríquez, que es el secretario regional ministerial del Trabajo aquí en Tarapacá. Ignacio Seremi, bienvenido aquí a la conversación. Gracias, Rodrigo, y gracias a los amigos del canal por esta invitación y esta conversación, ¿cierto? Siempre es bueno en democracia compartir, intercambiar ideas. Exactamente. Vamos a ir derecho. Vamos derecho. La última entrega del INE indicó que había un aumento en el desempleo. Quedó el último trimestre que se tomó, que fue noviembre, diciembre, enero del año pasado, el primer mes de este año 2024, en un 8.4. El alza es de 0.4, pero ¿es bueno, es malo? Eso es a nivel nacional. A nivel nacional. Vamos a hablar primero a nivel nacional y después vamos a bajar a Tarapacá. Es cierto, a nivel nacional el comportamiento del desempleo ha tenido esa tendencia, ¿cierto? Del 8 y se ha mantenido 8.4. Ahora lo bueno, porque hay que recordar que las previsiones al iniciar el gobierno del presidente Gabriel Boric era que íbamos a llegar a un desempleo que iba a superar los 2 dígitos. Sí. Afortunadamente eso no ha ocurrido. Entonces, eso es a nivel nacional. Pero a nivel local, en nuestra región, afortunadamente ha tenido un comportamiento en la tasa de desempleo en términos contrarios. Es decir, en vez de estar arriba del 8%, hemos tenido una tasa de desempleo que bordea el 5.5%. Perfecto. Durante todo el año 2023, la tasa de desempleo en la región de Tarapacá ha sido inferior a la tasa nacional. Perfecto. Entonces, esa es una muy buena noticia. Y además que ha traído un derivado. ¿Y cuál es el derivado? Que la tasa de ocupación se ha mantenido arriba de los 60 puntos. Y el derivado es que ya recuperamos la tasa de empleabilidad que teníamos previo a la pandemia. Porque la pandemia fue, no solo en términos de salud, emocionales, etcétera, fue un golpe muy grande, no solo al trabajo y por supuesto a la economía, sino que la sociedad como que quedó stand-by. Mucha gente me dice que al cumplir sus años se restan los 2 años de encierro de la pandemia. Por lo tanto, entonces el trabajo... Hubo muchos despidos durante eso por necesidades de la empresa fundamentalmente, pero me dice que se está recuperando esas tasas positivas, o sea, y lo que sea. Mira, en términos de trabajo, de empleo, la región de Tarapacá recuperó esos niveles previos a la pandemia. Pero también tenemos que recordar que la región de Tarapacá fue de las regiones que tuvo más número de días de cuarentena. Sí, fue una de las... Si no es que si no es la más alta, dentro de las fue 3 la más larga de Chile. Entonces, sí. Ese fue un golpe muy duro a la economía local, a la economía regional, y por lo tanto se tradujo en una tasa de empleabilidad muy, muy baja o, por el contrario, una tasa de desempleo muy alta. Entonces eso fue un golpe muy fuerte a la familia de la región de Tarapacá, pero además ¿qué ha provocado? Retraso en los pagos de los créditos hipotecarios, retraso en cuentas de la luz, del agua, todos esos derivados que trae, ¿cierto?, cuando uno pierde el empleo. Ahora, hablando de esos retrasos que dice, bueno, yo recuerdo que en época de pandemia y un poquito pasado después, como que quien se atrasaba en la cuenta de la luz, en la cuenta del gas, en la cuenta, bueno, cuando llegas de cañería, ¿no? En el caso de algunos grandes, más que nada en las ciudades que venden con gas de bidón, pero que no se podía cortar los suministros. Sí. Pero hoy día ya están diciendo, no, pues tú me debís todavía y hay cortes. Entonces, eso, ¿cómo? No se lo pregunto quizás de su cartera, sino más bien un poco de lo cotidiano. ¿Cómo se hace? Mira, la verdad que en la experiencia personal es la repactación o lo que uno puede concurrir con la empresa. Pero también, dependiendo de tu nivel socioeconómico, el Estado tiene ciertas baterías, ciertas ayudas estatales y te subsidian tanto el agua como la energía eléctrica. Sí. Y aparte que a través de los municipios también te subsidian con ayudas sociales. Entonces el Estado concurre en esos términos. Pero en estricto rigor es la reprogramación que es lo que ocurre ahí. Seremi, volviendo a la tasa, a los números quizá un poquito más alentadores que tiene la región en términos de ya sea de empleabilidad o de desempleo respecto a nivel nacional,
¿Hay estadísticas, hay números, hay gráficas que podamos distribuirlo, por ejemplo, de las zonas más urbanas que pueden ser Iquique, Alto Hospicio, respecto, por ejemplo, de las zonas más rurales como en la provincia del Tamarugal? O sea, la muestra es regional. Y ahí escarbar cuál es la composición entre uno y otro, el Instituto Nacional de Estadística, ¿cierto? Se cuestiona un poquito porque hay un tema de que ellos le llaman técnicamente la validez del dato. Sí. Entonces ahí se complica el INE y da estas tasas, esta composición, este comportamiento de la tasa solo a nivel regional. Perfecto. Entonces se hace más complejo hacer descubrir si en Pica, cuánto aporta Pica, La Tirana, Pozo, Piso, Iquique. Camiña, Colchane, etcétera. Por decir cabeceras, digamos. Claro, lo relevante es que la ocupación de la región supera los 60 puntos y la tasa nacional de ocupación bordea el 55. Así que estamos, por eso digo yo, a pesar de lo que vivimos en el 2020, 2021, la región, la economía regional ha tenido la capacidad, la resiliencia, ¿cierto?, para recuperarse de ese bajón y levantar cabeza. Y hoy día, digamos, es de las pocas regiones que mantiene una alta empleabilidad y una baja tasa de desempleo. Oiga, Seremi, yo sé que no es su cartera, pero por ejemplo, la gente asociada al sector turismo dijo que fue una temporada baja. No, por no decir mala. O no cumplió las expectativas que ellos tenían. Eso yo lo quiero llevar al tema del trabajo, digamos, de los restaurantes, de la hotelería. La gastronomía. La gastronomía. ¿Cómo se ve? ¿Cuál es la mirada desde su vereda? Mira, afortunadamente la composición del PIB regional tiene un componente que es muy fuerte, que es la minería. Y la minería arrastra otras industrias u otros sectores económicos. Tenemos el transporte, tenemos la construcción, energía y también el turismo. Recordar que ha habido periodos en nuestra ciudad que hay hoteles bloqueados casi todo el año. Y eso es producto de la actividad minera. Exacto. Fue un tema que conversamos con el presidente de la Cámara de Comercio, con el presidente de la Cámara de Comercio, Turismo y con Rafael Montes, y en su momento con el actual rector de la Universidad de Santo Tomás, Roberto Aras. Con Roberto Aras, que hablábamos de eso, porque yo le preguntaba, o sea, vamos a los hoteles y algunos incluso están en un 100% de ocupación de camas con minería, y otros en un 80, otros en un 70, pero dejan un delta porcentaje muy poco para el turismo y después dicen, hoy no hay turismo en Iquique. Lo que pasa, Rodrigo, también tenemos que entender que hay una definición que hacen los empresarios, los pequeños empresarios, en términos de la definición de su negocio. ¿Qué quiero hacer yo en mi negocio? Porque si me dedico solamente a la minería y después se cae la minería, me voy a tomar un tiempo en destinarlo al turista común y corriente. Entonces, ¿qué hacen generalmente los hoteleros? Destinan un porcentaje al sector minero y dejan siempre una ventana para que el turista cuando vuelva nuevamente tenga en mente que en ese hotel tiene una habitación y es de buena calidad. Exactamente. Ya que estamos hablando de la minería, en términos de empleabilidad, bueno, la expansión de algunos proyectos mineros en la ciudad, me imagino que fue un incremento, pero esas expansiones van decreciendo. ¿Ahí afecta eso a la mano de obra local? Mira, hay una corporación independiente en Chile que hace la medición de la inversión de la minería y del sector público para el próximo quinquenio, y esta se llama la Corporación de Bienes de Capital. Perfecto. Y si tú la buscas en la googlea, la puedes encontrar y todo el mundo lo puede revisar cuál la independencia y la validez, y por lo tanto todos los sectores la validan como un informe serio. Y para la región de Tarapacá indica que en el próximo quinquenio esta región va a ser la tercera región que más va a recibir inversiones, tanto en la minería como del sector público. Entonces, y además indica que se van a requerir como 12.000 puestos de trabajo. Entonces, las perspectivas que hay para la región de Tarapacá en términos de comportamiento económico de inversión son positivas, porque recordar que la secuencia es inversión, crecimiento económico, creación de empleo. Y esto la región se ha ido cumpliendo taxativamente. Entonces, y es por eso que tenemos estas tasas de empleabilidad.
Exactamente. Bueno, entonces, es bueno, se nos viene un buen quinquenio en términos simples, ¿no? O sea, recuperamos rápidamente lo que era la pandemia y ahora debiéramos también consolidar nuestra economía regional. Y es bueno que exista esta discusión entre los actores políticos locales. ¿Qué queremos para nuestra región? ¿Qué queremos para nuestra zona franca? ¿Qué queremos? ¿Queremos hacer un centro logístico regional? ¿Qué es lo que queremos? Y esa es la discusión que tienen que hacer los líderes locales. Exactamente. Vamos a hablar de esta idea de centros logísticos, pero después de la pausa. Estamos conversando con Ignacio Prieto Enríquez, Seremi del Trabajo de la región de Tarapacá. Son las 3 de la tarde con 25 minutos. Vamos a ver una pequeña pausa, sin no antes contarles que en Pica está el Hotel O'Higgins, ahí en Balmaceda 6. Excelentes habitaciones, espacios comunes maravillosos, una excelente gastronomía. Si quiere ir a Pica, al oasis, a la flor del desierto, tienen que alojarse directamente en Hotel O'Higgins de Pica. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Soy del norte, soy de la región, positivo y fácil de leer, preocupado de los más necesitados, deportivo, cultural y solidario, noticias e informaciones, diario El Longino, diario El Longino, soy del norte. Ya estamos de vuelta aquí en la entrevista con Longino, conversando con el Seremi del Trabajo, Ignacio Prieto. Y recién hablábamos de estos números que a nivel nacional tienen un lugar, pero que también son un poquito más beneficiosos para la región de Tarapacá. Está subiendo el empleo, hay más oferta, se habla de un quinquenio mejor, pero hay un punto que siempre es importante tratar el Seremi, y quiero que me dice cuál es la solución, cómo se hace, pero la informalidad. O sea, yo sé que no hay una receta, pero cómo se trabaja, cómo se hace desde el aparato público, cuáles serían las soluciones para llegar a tener menos informalidad, no desaparezca. Mira, lo básico es que el mercado siempre busca soluciones para los problemas que se generan. En este caso, la informalidad es un producto del funcionamiento del mercado, ¿cierto? De la economía básica, digamos. Ahora, dicho esto, las tasas de informalidad que tenemos en la región, es cierto, son más altas que el promedio nacional. Así como tenemos un desempleo más bajo que el promedio nacional, la informalidad bordeamos el 33, 34, a veces 35%, y la tasa, el promedio nacional, es del 27%. Por lo tanto, tenemos un problema. Pero ¿por qué tenemos un problema con la informalidad? Porque la informalidad no tiene seguridad social. Claro. No paga impuestos. Entonces, hagamos un paréntesis con la informalidad, porque bueno, ha sido un tema desde mucho tiempo, incluso el operativo que se hizo de Vive Vivar en Navidad, donde los propios locatarios fueron los que salieron a la calle, que es una acción del gobierno. Una acción del gobierno, un sí, programa sí, liderado por economía, ¿cierto? Sí. Y se toman las calles para que los comerciantes que están instalados, que pagan sus impuestos, tienen trabajadores, pagan imposiciones, puedan vender más. Así es. Y ahí es donde quiero hacer la salvedad. Tenemos al comercio informal, pero también me imagino que hay una suerte de informalidad en el que él trabaja, no sé, pues alguien que en hogar, en alguna construcción, no sé, no un edificio, pero quizás en una pequeña obra, y ese es un trabajo informal. Mira, y no tiene seguro. Tenemos dos grandes clasificaciones de personas que están en la informalidad. Aquellos que están en cuenta propia, que es que yo tengo mercadería, ¿cierto? Y me instalo en la calle. O un emprendedor, por ejemplo. Un emprendimiento o estas ferias que uno usualmente da y que se van moviendo, ¿cierto? Y esa gente tiene un negocio propio, que vive de eso, pero no paga sus imposiciones ni tampoco paga sus impuestos. Esa es una denominación que se llama cuenta propia. Y el otro tipo de informalidad que tenemos son los trabajadores, pero que no cotizan. Es decir, yo trabajo para una empresa, pero esa empresa no me paga cotizaciones, ya sea por acuerdo entre las partes o porque yo tengo la necesidad de trabajar y acepto esa como que trabaja en negro. En negro. Esos dos tipos tenemos.
Entonces, esas dos clasificaciones, y de hecho cuando se estudia la informalidad, las curvas se estudian la informalidad en su totalidad, y además se clasifican en cuenta propia y en trabajadores informales. Perfecto, perfecto. Hay una inversión pública importante para este 2024, sobre todo después de que estuvo doña Catalina Cortés, la directora regional del Corfo, sobre algo que se va a realizar en un parque logístico, entiendo, en Pozo Almonte. En Pozo Almonte. Es una fuerte inversión pública, donde me imagino va a traer mucha mano de obra. Eso debiera derivar en una inversión pública, en términos de urbanización, en términos de cierre, pero esa es una parte, porque después viene la inversión privada que contempla que cada empresario que se instale en ese parque industrial va a tener que hacer las inversiones necesarias para habilitar sus galpones y luego tener sus operaciones dentro de ese parque industrial. Entonces es un centro generador de mano de obra, por eso que es tan relevante la inversión pública, tanto del Ministerio de Obras Públicas como del gobierno regional o como del gobierno central aquí en la región. O como también lo que puede, la aspiración de llegar a una cierta cantidad de viviendas para mermar el déficit que está haciendo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El plan de emergencia habitacional contempla 9.000 viviendas, si es que no me equivoco el número, aproximadamente. Pero esas 9.000 viviendas son generadores de mano de obra. Entonces también es relevante que a través del Ministerio de Vivienda se activen todos esos proyectos, ¿cierto? Y se pueda contratar gente para el trabajo. Importante, porque hablar de descentralización, estamos acá en www.diariolongino.cl conversando con el Ceremi del Trabajo, Ignacio Pedro Enríquez, y cuando él mencionó hace un rato atrás la descentralización, que siempre lo hablamos desde regiones, y estamos hablando de que Santiago es Chile, pero también tenemos que hacer, en Tarapacá tenemos que hacer descentralización. Y que Iquique no es solo Tarapacá, y hay que buscar. Por eso la inversión pública es importante ahora, cuando hablamos de Tamarugal, por ejemplo. Ahora, el presidente Gabriel Boric señaló cuando asumió el gobierno, dijo, yo cuando me vaya de la moneda me voy a ir con menos poder con el cual entré. ¿Y qué se ha hecho en términos de laborales? Se crearon los centros regionales de capacitación. Entonces, es una competencia que se traspasó al gobierno regional, y ahí está compuesto por economía, educación, ¿cierto? La Asociación de Industriales, la Cámara Chilena de la Construcción, la Central Unitaria de Trabajadores, otros sindicatos y el Servicio Nacional de Capacitación. Entonces, aparte de generar esa política, también se le destinaron recursos, y ya está en proceso de adjudicación 700 becas laborales extras a lo normal, al presupuesto normal, y se distribuyeron tanto para La Escaleta, para la provincia del Tamarugal, para Hospicio y para Iquique. Y eso va a ser regular, todos los años se van a licitar 700 becas laborales para ir capacitando a la gente y preparando a aquellas personas que hoy día no tienen calificación, porque una cosa es la capacitación, y otro tema que tiene que ir acompañado es la certificación de las competencias laborales. Exactamente. Para que de esa manera también tenga la posibilidad de no caer en el mercado informal. Y mejorar nuestra empleabilidad. Mejorar la empleabilidad y, por supuesto, la seguridad social, ¿no? Así es. Y sobre, antes ahí que se me vaya, estoy haciendo antes, el antes enganche. Que se me vaya, estábamos hablando de la informalidad. Hay otro tema que está planteado en el proyecto de reforma tributaria o pacto fiscal. Sí. Hay un punto que aborda la informalidad, que es el monotributo. Ya, perfecto. Entonces, una persona que hoy día es un emprendedor, que no paga impuestos y tampoco se paga sus imposiciones, va a tener la posibilidad de aprobarse este proyecto de reforma tributaria, de pagar un monotributo por un periodo de tiempo, creo que son como 4 o 5 años. Yo voy a pagar un único tributo y a través de eso me va a pagar mis impuestos y mis imposiciones. ¿Este monotributista no se condice o no es lo mismo que el que emite boleta de honorario? ¿No tiene nada que ver? No tiene absolutamente nada que ver, porque el que emite boleta de honorario es una persona que presta servicios. El que va a ser monotributo es un emprendedor, es un pequeño empresario, un MIPYME, ¿cierto?, que hace su actividad comercial, pero ahora va a tener la alternativa o la posibilidad de pagar tributos e imposiciones. Entonces, de esa forma ir encauzando a esta persona para que finalmente llegue a contabilidad formal, registrada en impuestos internos y con sus cotizaciones previsionales. Perfecto.
Perfecto. Cotizaciones previsionales, que es para donde yo quiero llevar la conversación. A la seguridad social. A la seguridad social. Fuera de cámara conversábamos un poco con el Ceremi, con Ignacio, hace un rato atrás, de lo importante que ha sido en la historia de Chile, Tarapacá, en la política, en el desarrollo del nacimiento de corrientes, de movimientos, que sin duda nos llevaron a esto, de la creación de la seguridad social, hace 100 años. Hablábamos el desafortunado momento, desgraciado momento de la matanza de Santa María, la figura de Luis Emilio Recabarren, y con la creación en 1924 de la Dirección del Trabajo. Van a cumplir 100 años. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a celebrar o conmemorar? Como quieran decirlo, pero ¿cómo se va a relevar este hito histórico? O sea, lo primero yo diría que debemos sentirnos orgullosos como chilenos y chilenas de tener una institucionalidad ya de 100 años. O sea, nosotros no nos damos cuenta, pero la verdad que tener una institución que tenga 100 años y que tenga impacto en la vida de las personas es muy relevante. Son pocos países en el continente que puedan decir una cosa como esta, es decir, tener una institucionalidad primero que resguarde los derechos laborales, que uno lo denomina Dirección del Trabajo, que nació en 1924, y asociado a esto la seguridad social. La seguridad social no es otra cosa que tener previsión y tener salud, ¿cierto? Pero eso tiene un correlato en la historia de nuestro país y específicamente en nuestra historia regional, porque eso es una primera mirada, una primera expresión a propósito del movimiento obrero sindical que estuvo en la región de Tarapacá y se expresó, ¿cierto?, trágicamente en la matanza de la Santa María en 1907. Claro. A partir de ahí, ¿cierto?, empieza todo un cuestionamiento en la sociedad chilena y se genera lo que es la Dirección del Trabajo para resguardar justamente los derechos de los trabajadores y también el concepto de seguridad social. ¿Hay un calendario especial en esta actividad? Bueno, me imagino que la Dirección la DT va a... La Dirección del Trabajo ya partió en diciembre del 2023. A propósito de la matanza en la Santa María, se hizo una actividad en la Escuela Santa María y eso se va a repetir este año. Nosotros queremos hacer se va a hacer una actividad ahora en marzo en la Universidad Arturo Prat, asociado a los derechos fundamentales, y en abril queremos hacer una actividad en la Universidad de Tarapacá, asociado a la seguridad social. Y ahí queremos traer al subsecretario de Previsión Social. Desde ya lo dejamos invitado acá para que conversemos sobre la temática. Y para que aprendamos más para que aprendamos, por supuesto. Sobre todo las nuevas generaciones que digan, esto no nació ayer y no nació conmigo, sino que tiene una historia más larga. Hay una historia más larga, hay una historia de trabajo, valga la redundancia. Y que tuvo costos de vida humana, que tuvo quiebres institucionales y a partir de esos quiebres institucionales sacamos aprendizajes como sociedad. Que todo no nace conmigo, sino que hay otro que ya hizo ese camino. Ya. Así es, sobre todo un camino de 100 años y que podemos sentir orgullosos como iquiqueños, como tarapaqueños o tarapaqueñas, de que un poco esos primeros pasos se dieron acá. A propósito de lo que se discute hoy día de la reforma previsional. A propósito es un ladrillo más, ¿cierto? Es un capítulo más de la seguridad social en Chile. Perfecto. Ceremi, Ignacio Prieto, Ceremi del Trabajo en la región de Tarapacá, estuvo aquí en la entrevista con el Longino en esta primera semana de la segunda temporada de nuestro programa La Entrevista con el Longino. Ceremi, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros. Rodrigo, gracias, muchas gracias. Por la disponibilidad que siempre tiene. Estamos a disposición. Le voy a pedir que ahí hagamos unos contactos para la próxima semana, poder traer al director o directora de la Inspección del Trabajo. Vale. Así será entonces. Gracias. Muchas gracias, en buena hora a ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Esto es La Entrevista con el Longino.